inscrito en el Mesón Santana, fueron surgiendo las primeras ideas e iniciativas por parte del grupo. Sin embargo, si hay un año que ellos recuerdan bien, es el 2017, cuando recibieron una llamada del señor alcalde pidiéndoles que por favor les ayudara. Los organizadores hasta ese momento de la concentración motera de Jaraíz no querían continuar al frente de la organización y la celebración peligraba. La Peña de los Balines no dudó y junto con el ayuntamiento asumieron el desafío. Comenzaba un nuevo legado que dura hasta nuestros días. Durante estos años, la Peña de los Balines no solo ha recuperado algunas de las tradiciones, como la típica cena del sábado de todos los moteros, sino que han devuelto la esencia, el prestigio y sobre todo la pasión por las motos a las calles de Jaraíz. Y esto también se traslada a los números. Y es que si en el año 2017 el número de inscritos apenas rozaba la centena, gracias al empeño de los balines, ahora mismo esa cifra ronda las 600 personas. Y ya os podéis imaginar lo que esto también supone pues, para los comercios del pueblo. Todo esto lo han hecho en silencio, compaginando miles de llamadas y gestiones con su trabajo diario, movidos por la ilusión de llevar de nuevo nuestra concentración motera a lo más alto y dejando únicamente que suene lo más importante, el rugido de los motores. Por haber sabido transformar su pasión en un proyecto colectivo, por su compromiso y por la ilusión que ponen cada año en la organización de la concentración internacional motera de Jaraíz, nuestros pregoneros no podían ser otros que no fueran ellos, la Peña Los Balines. Un aplauso. Los Balines. Este privilegio de dar el pregón no es solo mío, pero sí es a mí a quien le ha tocado la difícil misión de escribir unas palabras y no emocionarse mientras os las hace llegar. Espero que me perdonéis si se me traba la lengua o me pierdo un poco en el discurso. Evidentemente no puedo comenzar de otra forma que no sea dando las gracias a Luismi, nuestro alcalde, por pensar en nosotros para dar el pregón y a todos los concejales por corroborar esta decisión. Sin duda, un auténtico privilegio y orgullo para cualquier jaraiceño o jaraiceña que se precie. Me gustaría resaltar que este honor se nos ha concedido, evidentemente, por lo que realizamos como Peña Motera, pero no quiero dejar pasar la oportunidad. Somos pimentoneros de pies a cabeza, trabajadores y empresarios de nuestro municipio, carnavaleros, costaleros y recortadores. Acompañamos a la Virgen de Salobrar, San Antonio y San Cristóbal, partícipes de todo cuanto se hace en nuestro pueblo. Pero ¿quién nos lo iba a decir a nosotros cuando por aquel lejano 2007 comenzamos a pensar en hacer una peña motera? Hablábamos de una quedada, ruta, qué nombre ponernos, no lo teníamos claro. Nuestras primeras reuniones fueron en el Mesón Santana, por aquel entonces regentado por Iván Méndez, uno de los nuestros, un balín de pies a cabeza. ¿Qué diría si viera dónde hemos llegado? Esto sin duda también es suyo. Esa quedada se convirtió en realidad un año después, 2008, y desde entonces hasta la actualidad ha quedado marcada en el calendario. El último sábado del mes de mayo, en Jaraíz hay motos. Por esa misma fecha, pero del año 2017, nuestro alcalde aquí presente nos llamó con urgencia. Teníamos que ayudarle con la concentración de motos. La cabra tira al monte había decidido no seguir con la misma, pero con 30 años de historia por aquel entonces no podíamos permitir que esto ocurriera. Con mucho esfuerzo y dedicación conseguimos salvar ese primer año y afianzar las bases de lo que creíamos debía ser la concentración. La cena tenía que ser en Jaraíz. La fiesta debía estar en el pueblo, en nuestras calles y bares, y no en un polideportivo donde había más botellones que motos. E intentar que el ambiente motero, que se había reducido casi en exclusiva al sábado, llenara todo el finde o incluso la semana. En definitiva, volver a los orígenes, a las semillas que plantaron nuestros antecesores. Creemos firmemente que es uno de los eventos más importantes que tiene Jaraíz. Incluso nos atrevemos a decir que en cuanto a repercusión económica puede ser el más grande. Los balines cogimos el testigo de la cabra tira al monte y nosotros antes o después se lo pasaremos a otro, porque nadie es eterno, pero esperemos que la concentración de motos de Jaraíz sí lo sea. Evidentemente, aquí el que está hablando es solo uno. He sido elegido no solo por ser el presidente, sino por ser el único que sabe leer y escribir de todos estos. Ahora fuera de broma, y después de contar un poco nuestros inicios
y lo que somos, me gustaría decir unas palabras de cada uno de ellos. Y me gustaría, si no les importa, que cuando los nombrara se fueran poniendo a mi lado. Alfonso. Me llegó desde la cumbre, uno de los últimos en llegar. Lo trajo hasta aquí un amor de verano. Pero al final celebramos boda y tenemos heredera. Fiel apasionado de las dos ruedas como su padre. Ya va a ser difícil que la echemos. Bombero. Uno de los más veteranos. Ya tiene para contar unas cuantas batallitas si te coge por banda. Pero sin duda, uno de los más duros. Motero desde que le conozco y fiestero desde que nació. Carlos Fernando. DJ y motero. No contes con él para hacer una ruta antes de la hora de comer. Y es que le pasa como a Dinio, la noche le confunde. Pero por motivos diferentes. En este caso, por ser un gran empresario de este sector. David, Blanca y Ramón. En este caso creo que solo está David. Por desgracia, los muchas veces ausentes. Y es que su vida laboral, atada a la hostelería, es difícil de compaginar con otros menesteres. Eso sí, gracias a ello, siempre ondea la bandera de los balines en Motauro. Sin duda, siempre los querré en mi equipo. Edu. Edu, más torero que motero, pero ¿qué le vamos a hacer? El yogurín de los balines y quien nos lleva en las redes sociales, entre otras muchas cosas. Sin duda, fundamental en nuestra peña y ya desde hace mucho también en nuestras vidas. Por cierto, para los que no lo sepan, se nos casa. Figue. Como le solemos decir, vino de Toledo con una mano delante y otra detrás. Pero con el tiempo y esfuerzo se ha convertido en un empresario de éxito y mejor padre de familia, esperando el tercero stand. Pero en su garaje nunca falta una moto, ni esperemos que nunca falte. Francisco Romero, Chispa. No he conocido a nadie más rápido, ni con más habilidad encima de la moto. Gracias a él tuvimos un corredor semiprofesional en nuestras filas. Y es que llegó a ser campeón de la Copa Durlos de Portugal, con una RS. Uno de los encofradores que ayudó a poner los cimientos de lo que ahora somos. Froilán. Freud. Nuestro pequeño pitbull. Dispuesto y servicial como nadie. Y es que tiene claro que el conjunto está por encima de lo individual. Más allá de las motos, un amigo fiel con el que se puede contar. No nos falten nunca, chiquitín. Jairo. ¿Qué decir de ti? Quien no haya oído decir tu nombre en este pueblo es porque lleva poco aquí. Nos conocemos desde hace 30 años. Aprendimos a montar en moto juntos. Nos hemos caído, pero supimos levantarnos. Y después de curarnos las heridas, aquí seguimos. Canuto. Canuto está a punto de llorar. Sus padres le pusieron de Jorge, perdonad, sus padres le pusieron Jorge de nombre, pero creo que serán los únicos que le llamen así. Bueno, quizá Judy cuando se enfade también. ¿Qué decir de ti, amigo? Las palabras sobran, un pilar fundamental en los balines y un lujo contar contigo en nuestro grupo y en nuestras vidas. Manolo Cantarrecio. Mozo viejo, este año nos ha anunciado que nos deja, que prefiere echarse a un lado y apoyarnos desde la sombra. Fue una noticia que nos cayó como un jarro de agua fría, pero que entendimos perfectamente. Para nosotros siempre serás un balín. Marcelo, hoy no está aquí con nosotros. Fue uno de los primeros, pero la vida le llevó por otros caminos lejos de la vera. La distancia en este caso no ha hecho el olvido. Mario. Nuestro tesorero y otro pilar importante, aunque últimamente está un poco disperso, será el amor. ¿Qué decir de él? Quien le conoce sabe que su rueda trasera tiene más kilómetros que la delantera. Todos tenemos confianza ciega en su gestión económica, ni una sola duda en 19 años, y eso ya lo dice todo.
Los Migueles, Miguelín Goria y Miguelito Cantarrecio. Bueno, Miguelín Goria está allá en la barra. Nunca han tenido moto, ni falta que les ha hecho. Fueron los primeros en acudir a la llamada de Luismi cuando la concentración peligró en 2017. Si nosotros no queríamos, ellos asumirían el reto de hacerla con el respaldo de sus empresas. Por eso, y por muchas más cosas que nos han demostrado, Aline de pies a cabeza. Raúl Motino, su propio mote ya lo dice todo. Y es que se conocía cada bache o grieta desde Jaraí hasta el puerto del Pico. Durante un tiempo dejó su pasión para centrarse en la de su hijo Yago, un gran campeón de motocross. Por suerte, ha vuelto a las andadas hace poco. Rubén, que hoy tampoco está con nosotros. El sonido de esa R1 es inconfundible. Para él es imposible salir de forma discreta a dar una vuelta. Le pasa igual que a Raúl. La Vera no tiene secretos para él, y es que cambia de deslizadera como el que cambia de zapatilla. Y Víctor Ruita, que ya lo tenemos aquí al lado. Eterno motero, has pasado por todas las especialidades, motocross, R, motos de trail, de todo un poco, pero ya tienes unos cuantos herederos para enseñarle todo lo que sabes. Eso sí, no sé quién tendrá más tornillos o placas en el cuerpo, si tú o yo. Y por último, un servidor, apasionado desde la moto desde que recuerdo. Me crié queriendo ser uno de esos moteros que recorrían las calles de nuestro municipio el último fin de semana de julio. Ahora veo esa misma mirada en los ojos de mi hijo, Luis, aunque reconozco que el miedo y el orgullo me invaden a partes iguales. Aunque los he nombrado todos, sería un grave error por nuestra parte pensar que estamos solos. Se me vienen a la cabeza nombres como el de Kiki Dani, Iván Lasso, Cascales y otros muchos que no puedo nombrar, ya que esto sería eterno, como quienes se encargan de la ruta del domingo en la concentración. Que me perdonen. Y por supuesto, no puedo olvidarme de nuestra familia, pareja, hijos, hermanos, madres y padres. Ellos saben el esfuerzo y los sacrificios que hacemos para que la concentración de Jaraí esté en el mapa nacional. Que nadie olvide su fecha y, si puede ser, que cada vez crezca un poquito más. Bueno, y con esto llegamos al final. Espero no haber sido muy pesado. De nuevo, dar las gracias por este privilegio que quedará grabado en nuestra memoria para siempre.